Última actividad, nos piden analizar la siguiente tabla de datos y determinar cuál de las distribuciones es menos dispersa respecto a la media aritmética. La única diferencia que existe con estos ejercicios con respecto a la actividad y la actividad 1 es que aquí los datos se encuentran agrupados en intervalos. Por lo tanto, para poder calcular nuestra media aritmética necesitamos la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Marca de clase corresponde al dato central de cada intervalo. El de cada intervalo. Así, si analizamos como primero, inscritos en el taller de gimnasia. ¿Qué va por ahí? Gimnasia. Ya, entonces, vamos a construir nuestra tablita. Para que se nos sea un poquito más fácil, vamos a llamar XY a la marca de clase y la frecuencia que corresponde, la frecuencia absoluta. Entonces, tenemos 4 intervalos. 4. Entonces, para el primero, usted dice el X1 va a ser igual a 12 más 13 partido en 2, o sea, 12,5. El X2 va a ser igual a 13 más 14 dividido en 2, y eso va a ser 13,5. El X3 va a ser igual a 14 más 15 dividido en 2, y eso va a ser 14,5. Y finalmente el X4 va a ser igual a 15 más 16 partido en 2, y eso va a ser igual a 15,5. Entonces mi X1 sería 12,5, 13,5, 14,5, 15,5. ¿Sí? Y el FI son las frecuencias, que serían 3, 5, 7 y 4. ¿Sí? Entonces, teniendo ese XY, ocupamos la misma fórmula que ya habíamos ocupado para el promedio, que sería nuestro promedio va a ser igual a el XY, que era 12,5, lo multiplico por la frecuencia. A eso le sumo el 13,5 y lo multiplico por su frecuencia, que sería 5. A eso le sumo el 14,5 y lo multiplico por su frecuencia, que es 7. Y ahí finalmente el 15,5 y lo multiplico por su frecuencia, que es 4. ¿Sí? Y todo eso lo divido por el total de datos. ¿Y cómo obtengo el total de datos? La suma, ¿cierto? La suma de todo eso, que me da un total de 8, 15, 19. Entonces en la media el total de datos son 19. Por lo tanto, el promedio, metiendo los datos a calculadora, sería aproximadamente 14,13. Aproximadamente. Ya. Teniendo el promedio, lo que necesitamos calcular ahora como segundo es, ya lo hemos repetido, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza del S cuadrado. Entonces, el S cuadrado va a ser igual a ¿qué? El XY, que era el 12,5 menos el promedio, que era 14,13, al cuadrado por la frecuencia, que era 3. Hacemos lo mismo con todos los datos, hasta el último, que sería el 15,5 menos el promedio, que era 14,13, al cuadrado, y lo multiplicamos por la frecuencia, que era la frecuencia del último, que era 4, ¿cierto? Y todo eso lo dividimos en el total de datos, que son 19. ¿Sí? Luego, la desviación estándar, o sea, la varianza, estamos aquí calculando la varianza,
sería de 1,07. Y por lo tanto, la desviación estándar sería la raíz cuadrada del 1,07. Es decir, aproximadamente 1,03. ¿Sí? Esa sería mi desviación estándar. Ahora, como tercer paso, sería el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, si recordamos la fórmula, es la desviación estándar en el promedio multiplicado por 100. O sea, la desviación estándar 1,03 dividido en 14,13 multiplicado por 100. Eso me da un coeficiente de variación de 7,29%. ¿Sí? Ahora, haciendo los mismos cálculos para la tabla 2 y la tabla 3. La tabla 2, aquí voy a colocar tabla 2. Tabla 2 sería el promedio. En promedio debiera darle 18,06. 18,06. La varianza 10,02. La desviación estándar 3,17. Y el coeficiente de variación de 17,55%. ¿Sí? Ahora, en la tabla 3, recuerde que debemos repetir los mismos pasos que hicimos para la tabla 1. El promedio es de 52,85. La varianza, el S cuadrado, va a ser igual a 315,89. La desviación estándar 17,77. Y el coeficiente de variación 33,62%. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, dice, ¿cuál de las distribuciones menos dispersa respecto a la medida aritmética? La tabla 1. La respuesta es la tabla 1. La tabla 1. Porque su coeficiente de variación es menor.